Seguimos, Valen, con más información. Ya son las 14:40 en toda la República Argentina. Qué rápido. Continúa el cielo gris, ¿no? Amenazante, no sabemos si va a llover, no va a llover. Llovió un poquito, pero todavía mi familia que vive en el campo me dice la verdad que esto hasta ahora no es nada. No sirve para nada, Gonza, tal Sí. cual ya vamos a estar Nos arruina consultándole. por ahí el tema de la mesa afuera y tampoco sirve para el sector productivo. Así es. Ya le vamos a preguntar mejor Vamos a a Flor. preguntarle. Cuando Sí. venga le vamos a preguntar mejor para que nos diga cómo va a estar el día en la jornada que resta para hoy y también, por supuesto, para mañana, que nos interesa saber si Ujú. tablón afuera o no. Totalmente. Si te parece, Valen, me acompañás, lo recibimos al diputado nacional acompaño. Marcelo Casareto. Casareto, ¿cómo anda? Buenas tardes, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Un gusto visitarlos acá en el canal. Bueno, si bien lo invitamos para hablar de otro tema, queremos preguntarle a usted que viene de afuera si está lloviendo o no en este momento, ¿cómo está el tiempo? Llovina, Ajá. de garúa finito. Y Claro. ahora ha habido unos pequeños chaparrones. Yo siempre estoy hablando con gente de toda la provincia. Digamos, anoche llovió en Gualeguay, en algunos Sí. lugares. Hoy, mañana Pero- temprano en Colón. también. Claro, pero desparejo. Y naturalmente, con la sequía que venimos arrastrando, al efecto productivo debe llover, qué sé yo, 50, 60 milímetros, como para acomodar un poco las cosas. Por Totalmente. supuesto. Bueno, lo convocamos justamente para hablar sobre un tema que está generando mucha polémica, sobre todo en los medios de comunicación del orden nacional, que fue esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de devolverle de alguna forma un 2 y algo por ciento de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, algo que le había otorgado, tengo entendido, Macri durante su gobierno. Entonces ahora se lo quieren devolver de vuelta a Buenos Aires y el gobierno nacional decidió no acatar esto. Queremos que usted nos cuente más detalles, sobre todo cómo empezó todo este tema, ¿no? Para la gente que no está tan empapada al respecto. ¿Cuántas horas tenemos? Y no sé si vamos a llegar, es un tema bastante largo, ¿no? Bastante Bueno, complicado. por eso, de acuerdo a las horas que tenemos, te explico. Una síntesis, ¿no? Bueno, vamos a tratar de apelar a la cuestión didáctica como docente. En el origen de la nación argentina se crea la capital federal como una dependencia nacional. Entonces, el intendente de la ciudad de Buenos Aires lo nombraba el presidente por decreto. Así fue a lo largo de la historia. Alfonsín nombró al intendente por decreto, Menem por decreto, hasta que en el 94 cambia la Constitución y se Claro. empieza a llamar elecciones, porque se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora Entonces, sería como una provincia más. no es una provincia, es una ciudad autónoma. Claro. Que esto es muy preciso decirlo. Sí. Provincias en el origen de la nación éramos 13, 14, se fueron ampliando y ahora somos 23 provincias. Entonces, hasta el momento que la capital era una dependencia nacional, la salud, la educación, la seguridad, todo lo pagaba la nación. ¿Está? Perfecto. Cuando se crea la ciudad autónoma, se dice, bueno, hay servicios que quedan a cargo de esa ciudad autónoma. Sí. Entonces se le establece un porcentaje de coparticipación del 1,40 de la masa coparticipable, que sale no de la parte de las provincias, sino de parte de la nación, porque como era nacional, se sacó de la parte nacional. Perfecto. Hasta ese momento, la seguridad de la capital estaba a cargo enteramente de la Policía Federal. Cuando asume Macri, de presidente de la nación, decide por decreto pasar de 1,40 a 3,75 la coparticipación y traspasar una parte de la Policía Federal. En consecuencia dice, yo le doy más coparticipación porque hay un servicio que se hace cargo. Pequeño detalle, lo que le pasa son 10.000 millones de gasto y le da 27.000 millones de recursos. O sea que usó la vía del decreto Macri presidente y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, para más que duplicarle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde ellos venían, porque Macri había sido jefe de gobierno y Frigerio había sido diputado por la capital y había sido presidente del Banco Ciudad. ¿Queda claro? Sí. Entonces fue un manotazo de ganamos la elección, por decreto nos llevamos la plata. No llamaron a la provincia, no fue al Congreso, no hubo presentaciones judiciales, nada, unilateralmente. Perfecto, los gobernadores se quejaron, dijeron por qué para una ciudad y por qué no para la provincia de Salta o San Juan o Entre Ríos o Chaco, pero bueno, quedó ahí. Por supuesto, cuando fue la campaña electoral de 2019, Alberto Fernández dijo,
no podemos concentrar los recursos en la capital federal, que es el distrito más rico, de más renta per cápita, de más ingresos propios, de mayor recaudación por convenio multilateral, sino tenemos que ir a un país más federal. Macri va por la reelección y la gente no quiso votar el modelo de Macri, votó a Alberto Fernández. Asume la presidencia, Larreta fue reelecto en la ciudad de Buenos Aires, entonces se reúnen ellos y el ministro de Interior y dice, muchachos, ¿cómo damos vuelta a esto? Muchachos, ¿cómo damos vuelta a esto? Entre diciembre del 19 y todo el 2020 hubo reuniones, Ajá. y la capital dijo, no resigno nada, esta plata es mía, no vuelve nada. Entonces, Alberto Fernández firma un decreto y manda un proyecto de ley al Congreso. Nosotros lo discutimos en el Congreso, todos los diputados de todos los bloques, y dijimos, bueno, ¿cuánto cuesta la policía? Entonces realmente da un valor alrededor de 2,30. De 1,40 pasar a 2,30 y no a 3,75 o 3,50 como había dispuesto Macri. Sale la ley, se promulga la ley, se pone en vigencia la ley en 2020. ¿Tá? Larreta acude a la justicia. Ustedes saben que la cuestión de fondo no se resolvió. Lo que la Corte Suprema fue, 2 años y pico después, dictar una cautelar. Cualquiera que sabe algo de derecho sabe que una cautelar es ante una situación claramente irregular, rápidamente juega la cautelar para evitar daños mayores. Claro. Sí. Ahora te tomás 2 años y pico para estudiar la cautelar. Entonces, ¿cuál era el daño irreparable que había? Ninguno. Y finalmente, ¿a favor de quién falló la Corte Suprema? La ciudad de Buenos Aires. Error. La ciudad de Buenos Aires lo que dice es, quiero que me den 3.50. Sí. La Nación dice, te voy a dar 2,30. Entonces la Nación dijo, visto que esto es controvertido, vamos a darle 2,95. Partamos la diferencia. Es una vergüenza lo que hizo la Corte Suprema. Es una vergüenza. Porque vos leíste los medios nacionales y decís, Clarín La Nación ganó la reta de juicio. Falso, no ganó el juicio. Claro. Lo que hubo fue una cautelar donde la Corte, para lavarse la mano, dice, no le doy la razón a este, y no le doy a este, no doy este valor, no doy este valor, doy una cautelar entre medio mientras vemos qué pasa. Fue como para poner paños fríos. Como para poner paños fríos. Pero claro, como esto es el poder económico, el poder mediático que está jugando la Corte Suprema directamente para Juntos por el Cambio, dicen, el gran logro de la reta que ganó el juicio. No lo ganó el juicio. Eso es falso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dijo la Corte en definitiva? Hay un decreto de Macri, hay un decreto de Alberto Fernández. No, el decreto de Alberto Fernández no vale, vale el de Macri. Che, pero acá hay una ley del Congreso, votada en 2020. Bueno, la verdad que la ley está, pero que no se aplique. Entonces, la Corte Suprema se pone arriba del presidente, se pone arriba del Congreso. Entonces, ¿para qué votan los argentinos? Si tenía para elegir a Alberto Fernández, federal, Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. Votó la gente a Alberto Fernández. No, pero se van a aplicar las normas de Macri. Es una cosa de loco. Claro. Che, vamos al Congreso. Hablaron en el Congreso los de la reta y defendieron la posición de la ciudad. Y hablaron los de Salta, los de Jujuy, los de Río Negro, los de Tierra del Fuego, los de Entre Ríos. Y la mayoría impuso el criterio de ponerle límite a eso. Ahora, ¿para qué votamos diputados y senadores? Si votamos una ley que vos sabés que nos cuesta mucho sacar, y cuando sacamos la ley dice, no, pero igual, vamos a darle más plata a la reta. Entonces no tiene sentido. O sea, es la Corte Suprema la que desconoce las elecciones, es la Corte Suprema la que desconoce al presidente, es la Corte Suprema la que desconoce al Congreso. Claro. ¿Está? Entonces, si no, 4 tipos ahí que no votó nadie, que son dirigentes políticos. Rosati es dirigente político, era intendente acá de Santa Fe, ¿te acuerdas? Iba interna, iba generales, Claro. fue ministro de Kirchner, ¿eh? Yo no fui funcionario de Kirchner. Digamos, Rosati fue funcionario Claro. de Kirchner, fue ministro. Maqueda fue diputado por Córdoba, senador por Córdoba. Son dirigentes políticos. Rosenga, son todos dirigentes políticos. Lo que pasa es que ellos dicen, queremos una justicia independiente. La quieren independiente del peronismo.
o la quieren independiente del Frente de Todos, o la quieren independiente de la votación de los argentinos. La quieren dependiente del poder económico y dependiente de Juntos por el Cambio. Cuando vos lees los argumentos de Juntos por el Cambio, son los mismos argumentos que toma la Corte. Cuando vos lees los argumentos de la Corte, son los mismos argumentos que toma Juntos por el Cambio, son los mismos. O sea, tienen que hacerle firmar la ficha de afiliación nada más, por supuesto. De los 4, 2 fueron nombrados por Macri por decreto. Una vergüenza total que un juez de la Corte Suprema acepte ser designado por decreto sin tener acuerdo del Senado. Eso es la República. No, eso es un atropello. Pero, por supuesto, Macri de la Capital Federal, Frigerio de la Capital Federal, que firmaron un decreto para la Capital Federal. Entonces, más que Juntos por el Cambio o Juntos por Entre Ríos, como dicen ser, son juntos por la Capital Federal, son juntos por la Ciudad de Buenos Aires. Para explicárselo por ahí a la gente, si, por ejemplo, Nación le volvería a entregar estos recursos que pide la Reta, la Ciudad de Buenos Aires, ¿esto afectaría a las provincias? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Mirá, para que vos tengas una idea, esto sería la coparticipación primaria. Esto para la Nación, esto para la provincia. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Si yo a la Nación le digo una parte, dale en más a la capital, no afecta a nadie. Ahora, ayer vino acá Victoria Tolosa Paz. Vieron que estuvimos acá en Paraná. Después fuimos a Tabossi, se inauguró un playón deportivo. Estuvimos en Tabossi con el móvil, estuvimos ahí en Tabossi. Sí, lo vi que estaban ahí con el canal. Perfecto. Entonces vos tenés que decir, mire, la verdad que playones deportivos no va a haber más porque la guita va a ir para la renta. ¿Estamos? No estamos afectando a las provincias. Ayer vos viste que el gobernador fue a la reunión con el presidente y después fue y acordó la ruta 1 y la ruta 2. De La Paz a Feliciano, de Feliciano a Chacarí. ¿Está? Ahora, tendrían que llamar por teléfono y decir, mire, Vialidad Nacional, la ruta del norte entre no se va a hacer más porque la guita hay que hacer a la reta. ¿Querés que sigamos? Y así con todo. Claro. Entonces yo voy a decir, pero esto de ninguna manera afecta a las provincias. ¿Cómo no va a afectar? Si la Nación lo que hace es invertir en las provincias. Invertir en playones deportivos, en escuelas, en hospitales, en rutas, en infraestructura, en puertos, en dragado de los ríos. O sea, si yo tengo una Argentina y miro las 24 jurisdicciones, las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el lugar más rico? ¿La Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está la mayor renta per cápita? La Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está la mayor recaudación impositiva? La Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde la gente tiene un nivel salarial más alto? En la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no, pero juntémonos los argentinos para darle más plata a la Ciudad de Buenos Aires. No tiene sentido. Ahora que vos me digas, mirá, resiguen un poco, muchachos, porque, qué sé yo, Entre Ríos está bien y qué sé yo, por ahí, por decir una cosa, Jujuy, Salto, Santiago del Estero tienen más problemas que nosotros. Claro. Y capaz que te escucho. Ahora que vos pero me digas por ejemplo, que vas a pelear por más plata para la Ciudad de Buenos Aires, no se lo acepto a nadie. Y menos a un entrerriano, y menos a alguien que dice que quiere representar a los entrerrianos. Sí. Mucho menos. Pero para ustedes me imagino que es bastante complicado explicarle esto, no sé, a Marta de Crespo, a Roberto de Aranguren. Para mí es muy sencillo. ¿Cómo hacen para llegar salvo a que Marta de Crespo esto? sea muy antiperonista. Claro. ¿Entendés? Si es muy antiperonista, va a decir, no, esto es el kirchnerismo, no sé qué. Yo no soy kirchnerista, nunca fui kirchnerista. Yo soy diputado por Entre Ríos. Somos 12 legisladores entre senador y diputado. Que Marta de Crespo le diga a cada uno, primero que vaya a trabajar. Pobre Marta, señora Marta, viendo No, ahora. no, Primero que está vaya a bien, trabajar. Yo soy diputado nacional, tengo 100% de presentismo en la Cámara. Todas las sesiones fui. Todas las reuniones de comisión fui. Y si Marta es muy antiperonista, capaz que lo votó a Frigerio. Bueno, Frigerio va salteado a la Cámara, va muy de vez en cuando. Y a las votaciones tiene 24% de inasistencia. Cuando vos vas a mirar Marta de Crespo, yo soy diputado nacional, se entregó el premio del parlamentario que votaron los propios diputados y que votaron los periodistas acreditados que siguen el movimiento parlamentario. A mí me pusieron entre los 10 más destacados del Congreso. Tengo 3 años de diputado, los 3 años tuve en el cuadro de honor. Frigerio, hace un año que es diputado, no tuvo ni un voto, nadie lo votó. Claro. Ni los propios de su partido lo votaron. Ningún periodista acreditado en el Congreso lo votó por su trabajo parlamentario. Entonces, Marta,
Yo entiendo que sea antiperonista, que no nos quiera, Claro. pero viste, no votés porteño, que cuando agarran la lapicera la usan para firmar más plata para la ciudad de Buenos Aires y menos para Entre Ríos y menos para Crespo. Vos sabés, Marcelo, que uno de los títulos de este momento tiene que ver con esto, ¿no? Con que Elisa Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández y a 3 miembros más del gabinete por esto de no acatar el fallo de la Corte. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo? Pero, Claro, a ver, ¿cómo ¿qué es continúa? Elisa Carrió? No, bueno, a ver, sí, es una diputada No nacional. es diputada. Era diputada y renunció. Convengamos Claro, que esa bueno, dirigente era Se una- hizo importante, elegir es una diputada y importante. después renunció. Sí, sí, sí. Pero ¿Y ahora voy qué al hace? hecho de que si tiene algún tipo de validez, si se puede lograr algo y qué se logra con esto, o cómo continúa la historia ahora. La historia es que hay que cumplir la ley. Vos tenés un sistema republicano, Sí, ejecutivo, legislativo, judicial. Hay una ley vigente que dice que a la ciudad de Buenos Aires hay que mandarle tanto. sí, La Corte no puede ir en contra de una ley del Congreso de la Nación. totalmente. Ahora vos decís, no, bueno, pero es que igual van a sacar un fallo. Igual estos dirigentes políticos de la oposición Sí. van a insistir, bueno, pueden insistir. Los diputados que representan al partido de Carrió fueron al Congreso y perdieron la votación. Ahora, van a elecciones en 2019, Macri pierde. Pero hay que hacer todo lo que Macri quiere. Van ellos, Carrió y sus diputados al Congreso, pierden las votaciones. Sí, Pero hay que hacer lo que ellos quieren. sí. Pero Entonces, ¿para convengamos- qué vamos a elecciones? La democracia no existiría. Claro, Pero convengamos sí. que Alberto Sí, sí. Fernández es medio de dar marcha atrás todo el tiempo. En varias medidas ha dado marcha atrás. ¿Usted cree que realmente va a tener las agallas Alberto Fernández de plantarse en esto y decir, bueno, vamos a seguir así? ¿O pasa unos días y de golpe Alberto Fernández dice, no, la verdad que esto, lo otro, vamos a acatar el fallo? Alberto Fernández es un presidente del diálogo. ¿Está? Entonces, Macri tenía agallas. Sí tuvo agallas para irse 40 días a Qatar. ¿Está? Ahora, volvió acá y se quejó porque había un día feriado. Él se tomó 40 días. ¿No piensa trabajar Macri algún día? Digo, Marta que nos está escuchando y que por ahí lo Pobre vota. Marta. Marta, ¿no le va a pedir a Macri que vaya a trabajar? Como no le pedía a Frigerio que vaya a trabajar. Que primero vayan a trabajar y cumplan la función que tienen. Muy bien. Segundo lugar, el presidente Alberto Fernández habló con Larreta durante meses por este tema. Sí. ¿Y qué pasa? Y Larreta no quiso negociar nada. Entonces sacó un decreto y después sacamos una ley. Y estamos firmes con eso. Porque hace a los recursos de todos los argentinos. Vos fíjate que ayer hubo una reunión, el presidente convoca, hubo 10 gobernadores presentes, 4 en forma remota, son 14. Hoy sacaron un comunicado, 4 más en adhesión a esa posición, son 18. ¿A vos te parece que de vuelta el club de amigos de la capital, entre Macri, Larreta, Frigerio y demás, hacen lo que ellos quieren reunidos en una pieza y todo lo demás somos de madera? No importa qué opine el gobernador de Santiago del Estero, Claro, es como ni que el no tienen de Chaco, función ni el de alguna. Formosa, el de Entre Ríos, no importa nada. Es decir, se pone nervioso ellos con la Carrió en Buenos Aires y demás. Ustedes habrán visto que yo me destaco en Buenos Aires, porque voy defiendo las posiciones de Entre Ríos. ¿Qué le resultaría cómodo a Infobae que tienen ahí un título en la pantalla, a Clarín o La Nación? Que yo dijeran, miren, la verdad que yo soy bastante lerdo, pues soy de Entre Ríos. Díganme ustedes lo que tengo que hacer y lo que tengo que votar. ¿Qué me ¿A conviene ellos les hacer? gustaría que yo me vaya a Buenos Aires y sea un porteño más? Y yo haga lo que ellos dicen. Claro. Y que ellos me puedan pegar en un título y digan, ay no, si me critica Infobae, yo me voy a poner del lado de ellos. Pero yo si tengo que dejar el cuero en el alambrado, lo voy a dejar para defender los intereses de Entre Ríos. Aunque se enoje Clarín, La Nación, Infobae, y aunque se enoje ese club de amigos que se juntan en una pieza. La fórmula que nos impusieron en la anterior fue Macri y Michetti, que los dos eran de la capital federal. Del grupo de ellos era la Vidal y fue gobernador de Buenos Aires. Ahora nos quiere mandar a otro porteño como Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Se juntan en un FIA 600 en la capital federal y sale cada uno al interior a ver qué lugares pueden ocupar. Discutamos entre entrerrianos. Sí. ¿Ustedes qué hacen a la mañana? Se levantan y trabajan en Entre Ríos. Si tienen hijos van a la escuela en Entre Ríos, van a un club en Entre Ríos. Yo les puedo decir, Casarete, usted no fue a la escuela.
Y mira, de chico empecé jardín de infantes, la escuela 8, Benigno Tejero Martínez de Concepción del Uruguay. Después mi familia se mudó, fui a la escuela número 1, Onésimo Leguizamón de Tala. Después me fui a la escuela 62 de Maciá, hice la secundaria en el José María Paz de Maciá y estudié en la Facultad de Ciencia Económica de Paraná a una cuadra del canal, acá, y me recibí. Y después quedé trabajando acá. Pregúntenle a Frigerio, ¿qué escuela fue? ¿A qué escuela fue? Claro, sí, totalmente. En la Capital Federal. ¿Qué secundaria hizo? En la Capital Federal. ¿A qué universidad? En la Capital Federal. ¿Vos querés que te diga dónde trabajé yo? Trabajaba haciendo pasantía acá en el Josper, a 2 cuadras del canal. ¿Está? Era ayudante de cátedra en la facultad, a 1 cuadra del canal. Sí. ¿Dónde trabajó Frigerio? No, En la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Basta de porteño, manejando la cosa. Entonces, vos querés ser gobernadora, vos, pero discutámoslo, capaz que tienen razón, pero discutamos entre entrerrianos, por lo menos. ¿Qué vamos a ir detrás de estos fantasmas? Larreta, Frigerio, Macri, la Carrió, la Vidal. Basta. Sí. Marcelo Casaleto, muchas gracias por Gracias. visitarnos, Tengo para seguir todavía. No, me imagino, ¿no? Le haría este tema para hablar hasta las 5 de la tarde. Pero Totalmente, sí. Y bueno, vamos a una breve pausa, ¿vale? ¿Te parece? Me parece bien. Breve pausa y ya volvemos Ya con volvemos. más.